Episodio 1. Hacer un Lexium. Bueno, buenos días, Sofía, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Bueno, quería saber, pues, que me cuentes un poquito más sobre la idea del juego, en qué consiste el juego. Veo que es un juego muy interesante, entonces quiero saber un poquito más de cómo surgió todo esto, dónde, pues, se le ocurrió como el problema, ver a qué le llevó a crear este juego que es algo novedoso. Entonces, cuéntame un poquito. Bueno, el juego como tal se llama Lexium. Dislexia, Lexium, para que sonara bacano. Entonces, el juego se trata básicamente de este trastorno del aprendizaje que es la dislexia, que se trata del problema que pueden tener las personas para escribir y leer. Entonces, nosotros quisimos hacerlo ya que sentimos que es una problemática de la que casi no se habla, ya que decidimos enfocarnos en otro tipo de cosas que se pueden como que notar más de lo que se puede notar, pues que una persona no pueda escribir tan bien o leer tan bien como otras. Pero quisimos darle visibilidad sobre todo en los ambientes escolares, ya que vemos que es donde más se siente este problema, ya que a los niños le hacen bullying desde que no sabe escribir, no sabe leer y así. Entonces quisimos hacer un juego donde pudiéramos concientizar a las personas de que siguen siendo personas normales, siguen siendo personas comunes y más que dejarlos a un lado hay que ayudarlos. ¿Quién los inspiró para crearlo? Bueno, cuando yo era chiquita tenía un amigo y yo me daba cuenta de que cuando la profesora nos pedía que leyéramos en voz alta o así, como que lo llamaba y a él le daba pena o no quería hacerlo. Y pues a mí en ese momento pues era una niña, entonces no me interesaba tanto. Pero cuando nos vino el profesor Claudia a decirnos que hay esta idea de proyecto así para un concurso, pues se me vino a la cabeza ese amigo que tenía y le comenté a mis compañeros acerca de tenía este compañero y pues quiero saber qué era lo que tenía más o menos. Episodio 2. Imagina y crea un escenario. Hola María, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. María, me comentaron que estabas trabajando en un video que se llama Lexium. Cuéntame una cosa, ¿cómo haces para hacer toda esa proyección de la parte gráfica? Bueno, principalmente, como tal, el proyecto de Lexium es lo que nosotros llamaríamos en la actualidad una novela visual. Podría también entrar en el campo de los videojuegos, pero preferimos llamarlo así. Como tal, Lexium es un juego de terror psicológico y justamente por esa razón quisimos ir por un estilo que sea familiar a la vista. Queremos jugar bastante con lo que es, por ejemplo, la teoría del color, la forma en la que el entorno influye acerca del estado emocional del jugador, la forma en la que éste está percibiendo lo que está sucediendo en el juego, que también sienta lo que el protagonista está sintiendo. María, ¿cómo así que los colores? ¿Qué tienen que ver los colores con eso? Bueno, eso es de hecho una parte bastante importante acerca del entorno visual del juego, y es que utilizamos lo que nosotros llamamos la teoría del color como un recurso bastante, digamos, importante. El caso es que la teoría del color nos ayuda en el sentido de que así podemos modificar el juego en diferentes partes y hacer que se establezca como una especie de emoción específica, se transmita una emoción específica y así se genere, o sea, dependiendo del color que nosotros estemos utilizando, si una paleta de colores oscura, si una paleta de colores más clara, e incluso la misma saturación de los colores nos permite cambiar como toda la emoción que está sintiendo el personaje y todo lo que está sucediendo. No es lo mismo, digamos, que él esté hablando de un tema en específico, pero la escena y todo lo que lo rodea tenga una personalidad oscura que lo esté diciendo con un entorno más alegre. También depende mucho de eso. ¿Y qué colores entonces representan la parte oscura o emotiva en forma de alegría o de tristeza? Bueno, principalmente nos dividimos en pues, la temática de los sueños y la temática de las pesadillas, como los dos paralelos de la personalidad de Edith. En este caso, los sueños suelen estar representados con colores más claros, con un entorno, digamos, más alegre, más abierto, digamos, presencia de bastante vegetación, digamos, Episodio 3. Una realidad interactiva.
qué trata el juego? Bueno, el juego va sobre Dylan, como ya hemos dicho. Dylan es un niño de 11 años que, como ya saben, tiene dislexia. Pero esto no siempre fue así, sino que cuando tenía 5 años tuvo un accidente con los papás y terminó como con una contusión leve. Entonces los papás lo llevaron al hospital pensando que era bastante grave la situación, pero no, en el hospital los médicos le dijeron que no pasaba nada, que era normal, que se iba a poner bien pronto. Pero eso no pasó. Y Dylan continuó desarrollándose porque encima fue a una edad en la que el cerebro está en pleno desarrollo, tú estás conociendo el mundo, etc. Entonces Dylan continuó creciendo, pero cada vez era como más complicado para él hacer cosas que los demás niños se le hacían mucho más sencillo. Entonces los papás se dieron cuenta de que algo estaba mal con él y ahí fue cuando lo llevaron y lo diagnosticaron oficialmente con dislexia. Entonces eso fue poco antes de cumplir los 6 años. Y cuando cumplió los 6 años fue que tuvo la primera terapia. Pero entonces esa terapia fue muy desastrosa, digamos, porque ahí tuvo su primer ataque de pánico y eso fue una cosa que lo afectó bastante a él psicológicamente. Entonces desde ahí se volvió un niño así como muy introvertido, muy cerrado, etc. Entonces por eso los papás como que tratan de darle mucho amor, de mantenerlo siempre con los ánimos arriba, etc. Entonces la historia se basa como en el día a día de Dylan con dislexia, porque inicialmente habíamos pensado que la dislexia se ve más en los colegios, pero no solo así, o sea, no siempre es así, sino que la dislexia afecta en cada uno de los ámbitos de la vida. Entonces queríamos retratar como diferentes situaciones de un niño normal que vive con dislexia, no solamente en el colegio, sino no sé, en la casa, con los amigos, en un parque de diversiones, etc. Episodio 4. La columna vertebral de Lexium. Bien, siguiendo con el plano de lo que sería Lexium, el videojuego, pues los personajes y todo ese aspecto, ¿en qué programas te apoyaste al momento de realizar la programación y de qué manera las realizaste? Bueno, en lo que tiene que ver con respecto al programa, nosotros tratamos de hacer todo con respecto al marco de código abierto, ¿no? Y de que el abierto basado dentro de Python en sí, es como una librería. Lo que tiene que ver con el diseño en sí de los fondos, por ahora, en las fases tempranas de desarrollo, estamos usando placeholders. Y ya lo que tiene que ver dentro del código, la manera en la que lo estructuramos son 4 módulos diferentes. Pero el espacio preinicio del código en sí, que son todas las primeras 22 líneas de código que podemos ver en pantalla. Todas estas líneas están dedicadas a declarar variables, declarar ciertos elementos que se van a utilizar a futuro. Pues en la línea 23 tenemos esta línea de código, label start, que quiere decir cuál va a ser el espacio que ya el código va a reconocer como el juego en sí, es decir, todo lo que esté de aquí en adelante va a ser el desarrollo del juego. Aquí líneas de diálogo, las escenas, cómo se van a mostrar, las transiciones que se van a mostrar. Todo esto tiene que mostrarse en un espacio bajo el cual se pueda ver, obviamente. Tiene que tener una resolución indicada, configuraciones indicadas, lo cual se muestra en este otro módulo de opciones, que muestra el nombre de la configuración, datos sobre la configuración, si tiene sonido, música, voces, etc. Transiciones a usar cuando se inicia, cuando se acaba el juego, cuando se entra a los menús para hacer la navegación mucho más fácil. Y está también el módulo de screens, que esencialmente funciona para determinar cuáles van a ser los archivos que se van a mostrar en ciertas instancias. Y en sí, GUI, el archivo GUI, ya sí viene a ser lo que tiene que ver directamente con la interfaz. Ya en el archivo de script está show, que sería para mostrar imágenes, animaciones dentro del espacio de la pantalla, métodos de width y las transiciones esencialmente. Ya en el archivo de script cuando vamos avanzando se vienen mostrando más
a detalle lo que vienen siendo los métodos de Ren'Py, que en este caso aquí tenemos el menú de opciones de iniciar la historia, iniciar el juego en sí, cargar archivos del usuario y el volumen de los sonidos que se van a usar. Los fondos, su mayoría, van a ser dibujados para darle un estilo más único a lo que tiene que ver con el desarrollo de la historia. Mencionamos previamente sobre el uso de colores para diferenciar el texto que está diciendo el personaje en sí, que lo está diciendo propiamente, el blanco, y cuando está hablando de manera introspectiva, está hablándose a sí mismo, se representa como si fuera un texto gris, esencialmente. Cada personaje va a tener su color distintivo. En el caso de Dylan, su color distintivo es el verde claro, lo mismo que para la mamá es el azul, y así en adelante.